Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Belén y junto con mis compañeros. Yo, Martín Arzola. Yo, Fernanda Araya. Yo, Juan Aguilar. Yo, Vicente Galvez. Yo, Sebastián Moreno. Abordaremos cómo se evidenciaron la violación de derechos humanos en la Franja del No del plebiscito de 1988 que dio fin a la dictadura militar en Chile. La finalidad de nuestro podcast es examinar la repercusión de esta campaña en la memoria colectiva y en la sociedad contemporánea de Chile. Ya. Bueno, antes de comenzar como de lleno con el tema de la campaña del no, primero hay que presentar como en qué contexto se abarca esto, todo este conflicto, toda esta historia que se enmarcó en la historia reciente de nuestro país. Y es que, bueno, como bien sabemos, se marca en un contexto en donde la Guerra Fría estaba muy imperante a nivel global, básicamente, en donde, estaba por una parte el sistema socialista, liderado principalmente por la Unión Soviética, y por otro lado es el sistema capitalista, que estaba liderado principalmente por los países occidentales como Estados Unidos, y que, bueno, básicamente fue todo un proceso que estuvo muy imperante, tanto a nivel latinoamericano como también en nuestro país, y que, bueno, debido a esto, comenzó una dictadura súper cruenta, básicamente, la dictadura de Pinochet, que comenzó en el año 73, bajo un golpe de Estado en contra del gobierno elegido democráticamente de Allende, y que básicamente, en resumidas cuentas, fue una dictadura, una de las más cruentas a nivel latinoamericano, en donde hubieron más de 3.000 personas desaparecidas aproximadamente, como también más de 40.000 personas aproximadamente que fueron víctimas de una u otra forma de este régimen, es decir, por ejemplo, de detenciones forzadas, torturas, persecución política, etcétera, etcétera. Y bueno, y que, bueno, en total duró como 17 años esta dictadura, y sus consecuencias básicamente hasta hoy en día siguen repercutiendo, donde quizá alguno de nosotros conozca algún familiar o vecino que haya sufrido de una u otra forma por estos 17 años de dictadura, básicamente, que lamentablemente muchas veces se sigue como negando las atrocidades que ocurrieron en todos estos años. Y por eso es que, bueno, aparece este plebiscito de la campaña del no, el cual para muchas personas fue un rayo de esperanza para terminar de una vez por todas con esta dictadura, y que es un proceso que hasta hoy en día es muy recordado, tanto de una forma de buena manera como por otro lado de mala forma, principalmente por aquellos que son apologistas de la dictadura. No sé si alguno de ustedes quieren agregar más cosas sobre eso. Yo quiero abordar un punto en específico, que sería más que nada la represión y la resistencia que se dio en esos años de dictadura, donde el país en general vivió una época muy intensa con represión marcada por violaciones sistemáticas de los mismos derechos humanos y la supresión de cualquier forma de oposición política, donde principalmente lo que más pasó fueron las violaciones de derechos humanos, donde en el régimen del presidente Pinochet en esos años
utilizó la violencia como herramienta para silenciar a la oposición, para silenciar a las personas, donde miles de personas fueron detenidas, torturadas y hubieron muchas desapariciones o fueron ejecutadas de manera brutal, donde hubieron, como dije antes, torturas a los prisioneros políticos, tanto de izquierda como de otras ideologías, donde eran sometidas a tortura física, psicológica, las mismas desapariciones forzadas, donde muchas personas fueron detenidas sin juicio y desaparecieron, donde su paradero nunca se supo después, donde también hubieron ejecutados políticos, donde fueron numerosos como opositores que fueron asesinados, incluyendo muchos como operativos, y esto mismo es al mismo tiempo la supresión de los movimientos de resistencia en esos años, donde los movimientos fueron perseguidos como impecablemente, donde los grupos de ideologías políticas, ya sea cual sea, especialmente de izquierda, operaron como organizaciones, y el otro siempre hubo los dos polos opuestos del Partido Comunista y el otro partido de la derecha, y con eso mismo fue creando estos conflictos, donde hubieron también represiones militares, donde el ejército y las fuerzas de seguridad se fueron encargando de desmalentar como cualquier intento de resistencia, empleando métodos de violencia, como dije, represivos, para controlar a la población, donde era la mayoría, donde también hubieron mucha censura y control de medios, donde la dictadura como que impuso una fuerte censura limitando la libertad de expresión y controlando los medios de comunicación, donde se prohibieron partidos políticos, sindicatos y cualquier tipo como de oposición organizada. Y también la resistencia cultural también, que es súper importante, donde a pesar de la represión como que hubo formas de resistencia cultural, como artistas, a músicos, donde utilizaban como sus obras para denunciar la dictadura y promover la unidad popular, pero eso mismo era censurado y silenciado de todas las maneras posibles. Y bueno, yo creo que más que nada eso, como que la vida en Chile estuvo muy marcada en esos años, con la represión sistemática de los derechos humanos y la lucha constante, que hasta el día de hoy, como dijo mi compañero, persisten. Y los movimientos de resistencia en esos años y hasta ahora recuperan la democracia que en esos años se rompió, a pesar como de las graves consecuencias que se podían tener como al régimen. La mayoría y el pueblo en general lo hacía igual. Más que nada eso. No sé si alguien quiere... A mí me gustaría quizás como empezar a sumar ya información directamente sobre la campaña y decir que dentro de todo este contexto la campaña del no aparece, claro, como mencionaba Vicente, como una luz de esperanza después de años de dolor, de años de torturas, de años de desapariciones y de años como manchados de sangre, de parte de un pueblo contra su propio pueblo. Entonces que al final esta campaña es como tan importante y tan relevante porque al final igual fue como esta luz de esperanza, pero también fue una luz de esperanza que logró incluir a las minorías. Fue una luz que por fin pudo darle el espacio, la visibilidad y la presencia como a nivel ya nacional de todas las personas que se han visto afectadas y que se vieron afectadas durante 17 años por esta dictadura. Y así la campaña incluyó gente
de todos los sectores políticos, de todos los sectores socioeconómicos, y así tanto como podía aparecer en una franja, el capítulo de una franja de un día podía aparecer el presidente del colegio de abogados, después en otro aparecía una señora que había sido movida de su casa y le estaban esperando a que le entregaran una nueva casa por el tema de que se vivió la dictadura de mover a la gente a ciertos barrios como más marginales. Entonces, yo creo que eso es como algo muy valioso por lo que podemos partir a comenzar a hablar de la franja como tal, que logró traer todas las voces, logró recolectar las voces de las mujeres por medio de manifestaciones artísticas como lo fueron, por ejemplo, el como clip de La Cueca Sola. Se trae la voz de mujeres que perdieron a sus familiares, que perdieron a sus esposos, que perdieron a sus hijos, a sus hermanos, y la voz de ellas se logra traer y transmitir a nivel nacional, y lo mismo con las personas que fueron removidas de sus hogares, con las personas que perdieron sus trabajos, que ahora tienen situaciones económicas mucho más precarias, y así se logró traer todo eso a la pantalla y a que se conociera a nivel nacional. A mí me gustaría decir algo, que yo siento que la franja como tal, o este espacio que se dio en esos años, era como un espacio donde la gente que quizás se sentía más oprimida y que le daba miedo quizás actuar de forma reactiva o reaccionaria hacia la dictadura, eh, como que se le abrió un espacio y como dijo Fernanda y Bicho, como esa luz hacia que ellos pudieran estar como en ese momento, como con esto mismo de la resistencia, quizás diariamente no eran partícipes de una resistencia como tal, pero durante la franja eh, a todos se les dio como ese espacio y hacia los dos lados, claramente. No sé si vieron la serie de los 80, ahí se ve como Félix, una persona que quizás no era política, se le daba un espacio en el cual en ningún momento él daba luces de cosas reactivas o reaccionarias, pero que en ese momento se le abrió ese espacio para aportar quizás en esta franja y eso, no sé qué opinas. Claro, a mí me gustaría comentar igual como lo mismo, de que se le dio las voces a todos, y eso yo creo que fue lo clave de la franja del no, a diferencia de la del sí, por ejemplo, que era como mucho más oscura, tétrica. La campaña del no era como algo feliz que representaba como al chileno, como que le dio esa como felicidad que necesitaba. Chile, la alegría ya viene. Yo creo que fue como el punto clave para que la dictadura militar eh, quedara conclusa. Entonces, y dentro de esta campaña igual me gustaría abordar el tema de la visión global que tuvo la franja. Hubo una asistencia internacional bastante grande que se vio evidenciada acá, donde íconos importantes del mundo participaron de ella, y eso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, como en relación con lo mismo, como igual la importancia que se tiene como en el extranjero, las visiones que se piensan, que se empiezan a adquirir como desde otros países, llegando a visiones globales, llegando a organizaciones de derechos humanos externas a Chile. Igual jugó un papel súper importante en la visibilidad que tuvo tanto la campaña como las violaciones que se venían produciendo ya durante los casi 13 años ya casi cumplidos en ese momento. Entonces, nada, de igual manera, como tú decías, como destacar mucho la visión global que se tiene, y tanto como el tema de la campaña, como también lo tuvo las violaciones a derechos humanos que se tuvieron en ese momento. Igual siento que eso va aportando a la construcción de
como pasando a otro punto, como la construcción de esta campaña como una forma de memoria, al fin y al cabo, como es una forma de memoria que se va construyendo a partir de tanto la visión global que se tiene, como las cosas que se venían incluyendo, como decían, como el tema de las minorías también, como de cómo se van reflejando las formas de resistencia a las represiones que se venían viviendo, el tema de las cuecas solas, el tema de cómo se va incluyendo cada persona y cada vida, como dentro de la campaña la va construyendo como un proceso de memoria que se va viviendo al fin y al cabo, como una práctica de memoria que se vive hasta hoy en día. Sí, a mí me gustaría retomar un punto que mencionabas, que es el tema como de lo global, porque al final, si bien acá en Chile el capítulo 8, si no me equivoco, de la franja, que era el que más explicaba y, y visibilizaba que habían ocurrido violaciones a los derechos humanos y que seguían ocurriendo violaciones a los derechos humanos hasta la fecha de publicar la franja, eso como que logra poner a ojos del mundo y exponer realmente lo que está pasando, y que los ojos del mundo estuvieran en ver qué iba a pasar con este plebiscito, en ver que este plebiscito no estuviera arreglado, y creo que eso fue también factores que ayudaron muchísimo a que efectivamente se haya reconocido la victoria del no, y que por medio de testimonios como el de la mamá de Caselli se expone al mundo que hubieron violaciones, que la gente estaba siendo detenida, que habían detenidos desaparecidos. Y, y todo eso como que logra salir al mundo después de estar años encerrado entre la frontera chilena. Yo quería enfatizar un punto de punto de vista como de las personas, pero más que nada como dentro de la población y como la respuesta que tuvo eso del régimen, donde se vio como dentro de la población la franja del no fue como vista como de manera como diferente. Dependiendo como del contexto social o político, siento que en esos años para muchos chilenos, sobre todo aquellos que vivían como directamente la represión, donde el plebiscito representaba como una oportunidad como de restaurar la democracia y la dignidad como de todos, pero que sin embargo no todos estaban de acuerdo, donde los sectores más conservadores, los que se beneficiaron del mismo régimen de Pinochet, como que temían como de un cambio de gobierno, como que significara una pérdida de estabilidad de poder y todo eso, donde para ellos como que el sí, su campaña era como una garantía donde el orden y la seguridad como iban a seguir bajo el liderazgo que se estaba ocurriendo en ese momento en el país. Y al mismo tiempo como que esta respuesta como que o este lado como que reacciona de una forma con desconfianza y como con temor ante la campaña del no, donde como que ya, si bien como que se acepta como la realización del plebiscito como parte como de su apertura política, como que las autoridades como que utilizaron todo el aparato del Estado para promover el sí, donde controlaron los medios, intentaron desacreditar como a la oposición, a pesar como de la aparente como legalidad del plebiscito en ese entonces. Porque obviamente todo esto igual está bajo de un marco legal, pero todos sabemos que especial en la campaña del sí no se cumplen estos requisitos, y donde si es que la campaña del no infringía uno de estos requisitos dentro de este marco legal, era muy mal visto y se hablaba mucho de eso. Entonces como que se continuaron como con la represión como de cualquier forma, pero sin embargo como que la campaña del no logró como su fin al final, logró movilizar a sectores que tradicionalmente como que se habían sometido como a censuras y como a la intimidación al mismo tiempo, porque al final fue un movimiento muy grande donde todos
participaron al final, como rompiendo igual un esquema de miedo al mismo tiempo, de como de decir, yo conozco muchos, por ejemplo, vecinos y familiares que decían como que no, yo en ese momento me sumé y como que no me importó nada y salí a las calles y fue genial porque fue como una unión al final, donde la campaña del no, como dijo mi compañera Belén, trajo como alegría y ese como logo que tiene de que la felicidad ya viene, como que se lo tomaron como muy en serio y se logró al mismo tiempo. No sé si alguien quiere dar o decir algo más. Sí, como en relación igual con esta última frase, como por el tiempo un poco para ir cerrando un poco el podcast igual, quiero que hablemos un poco igual sobre el tema de la recontextualización de esta práctica de memoria, al fin y al cabo que se va constituyendo en la Franja del No, de cómo se fue recontextualizando quizá un poco más enfocado en el estallido social, que como destacamos un poco que esta misma frase de la alegría ya viene, se dio vuelta un poco a esta frase y se propuso la frase de la alegría nunca llegó, como de se siguen viendo violaciones a derechos humanos, se siguen viendo diferentes casos de irrupciones tanto policiales, o sea, desde las fuerzas por parte del gobierno, por parte de las autoridades. Entonces quería que hablara un poco sobre eso, no sé si alguien tiene algo que decir sobre cómo se fue recontextualizando hasta el día de hoy esta práctica de memoria. Claro, sí, por eso mismo estaba pensando, que claro, que básicamente si vemos nuestro contexto actual, chuta, hasta ahí el día de hoy seguimos con la misma, con la constitución que fue impuesta por la dictadura. Por lo tanto, claro, vivimos en una democracia, pero los cimientos de la dictadura siguen persistiendo. Y entonces, claro, como bien dijiste tú, al final, y con todo lo que pasó durante la revuelta y todo aquello, claro, muchos, y me incluyo, que en el fondo opinamos que la alegría nunca llegó, porque que todavía falta cosas, cosas de la dictadura que tenemos que derribar de una u otra forma, po. Entonces, no sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? No sé. O sea, yo creo que el, es difícil pensar que una persona que estuvo más de 20 años o casi 20 años en una dictadura haga un plebiscito y se salga como del poder y que no haya dejado ningún legado como dictatorial, pues, como eh, para mí yo creo que claramente que si una persona se salió después de estar de 20 años y después de estar en el Senado como una persona ilustre, etcétera, claramente nunca hubo una resolución como hacia eso, pues. Hasta el día de hoy tampoco hay una solución para las personas que siguen esperando encontrar a a sus familiares o a sus cercanos. eh, entonces, tampoco hay una solución para un proyecto político que era el que planteaba eh, Allende. Entonces, como que yo siento que claramente nunca se llegó a eso y nunca se cumplió. Y no sé si se cumplirá en un futuro. Perdón. Claro, igual como ya último, igual eso me hace pensar un poco como quizás como en qué alegría llegó igual, como claro, se salió de la dictadura, pero siguen habiendo personas desaparecidas todavía, siguen habiendo cuerpos sin encontrarse, sin identificarse, siguen habiendo muchas madres y muchas familias en general como todavía dolidas con el desaparecimiento o con la tortura de muchos familiares. Entonces igual dejar eso como quizás como pregunta, como si esta alegría de este eslogan de la alegría ya viene realmente llegó
o para quién llegó, o en qué sentido llegó, porque si bien se logró un avance en el término de las democracias, de las políticas, en el tema de la justicia social quizás no tanto. Entonces, eso. ¿No? Siento que para ir ya cerrando, un punto como muy reflexivo de todo esto al final son como que la campaña del no al final y la lucha como por la democracia en Chile son ejemplos poderosos de justicia y de resistencia y esperanza, donde tiene que preservarse el recuerdo y como la batalla, como pensando que es un acto de respeto como por las víctimas y todo eso. Y como que recordar eso siempre, como que todos siento que debemos recordar la resistencia contra la injusticia y la opresión. Eso. Muchas gracias por su atención y por escuchar nuestro podcast.